Buenos días. Pues pasamos al segundo punto del orden del día, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Pregunta 432, PROC 452. Pues le doy a la señora doña Rosa Ana Chamorro, le doy su palabra para que proceda a hacer la pregunta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señor Hurtado. Bienvenido, como siempre, a esta comisión. El pasado mes de septiembre se celebró en Finlandia la reunión de la Comisión Coter, a la que usted asistió como miembro suplente de la presidenta Guardiola. En esta ocasión, en la comisión se deliberó sobre 2 dictámenes: creación de un espacio común europeo de datos relativos a la movilidad y una transición justa y sostenible para todas las regiones de la Unión Europea, que luego se aprobaron definitivamente en el pleno de este mes de octubre, y se produjo el primer debate y aprobación de los dictámenes que pasarán al pleno de noviembre. Estos dictámenes versaban sobre el futuro de la cooperación europea después de 2027, una política de cohesión renovada después de 2027 que no deje a nadie atrás, el presupuesto de la Unión Europea y las políticas locales, propuestas para nuevos mecanismos de diseño y ejecución posterior al 2027, resolver los obstáculos de la cooperación en los servicios de emergencias en las regiones fronterizas, o cómo aprovechar el potencial de la política de cohesión para afrontar el cambio demográfico. Como complemento, además, a esta reunión, se celebró una conferencia con el título «Forjando un futuro sostenible y seguro juntos, soluciones basadas en lo local para desafíos globales». Como verán, las temáticas abordadas en la reunión, cooperación territorial, políticas de cohesión, cambio demográfico, están directamente relacionadas con la realidad y los desafíos que enfrenta Extremadura. Y de ahí nuestra pregunta. Queremos conocer qué conclusiones ha extraído o cuáles han sido las aportaciones de la Junta de Extremadura para permitirnos evaluar cómo estas políticas europeas van a influir en el futuro desarrollo, en la planificación o en la estrategia regional de Extremadura para abordar estos retos. Nada más y muchas gracias. Espero su respuesta. Muchas gracias, señora Chamorro. Le vamos a dar la palabra al señor director general por tiempo de 10 minutos para que proceda a contestar la pregunta. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Muchas gracias, señora Chamorro, por la pregunta. Encantado de pasar nuevamente por esta comisión. Efectivamente, la sesión número 25 de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto se celebró el 17 de septiembre. En este caso fue fuera de sede, fuera de Bruselas, y se celebró en Finlandia, en una ciudad que se llama Oulu. Esta comisión, como además, por otro lado, suele ser normas, contempló una conferencia que se celebró el día 18 de septiembre y que lleva por título «Forjar un futuro sostenible y seguro juntos. Soluciones de base local para los retos mundiales». Asistí por delegación de la presidenta María Guardiola a esta comisión y en su intervención inicial el presidente de la comisión, Emil Bock, hizo referencia a algunas cuestiones que son de extrema importancia para Extremadura. Primero, del compromiso de la Comisión Europea a través de su presidenta Ursula von der Leyen, con una política de cohesión fuerte que tenga muy en consideración las aportaciones de las autoridades regionales y locales. En segundo lugar, habló del informe Draghi, que, como ustedes saben, tiene máxima visibilidad en estos momentos de composición de la nueva Comisión Europea. Se habló del informe anual sobre el estado de las regiones y las ciudades, que se publicó posteriormente el día 7 de octubre, pero en aquellos momentos ya estábamos contando con alguna información y el señor Emil Bock nos adelantó en su intervención. Y finalmente habló de la colaboración y participación en determinados grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea que debaten asuntos que entran en el ámbito de competencias de la COTERS. Se debatieron 5 proyectos de dictamen que usted ha mencionado: el futuro de la cooperación territorial europea, una política de cohesión después de 2027 renovada y que no deje a nadie atrás, presupuesto de la Unión Europea y las políticas de base local, propuestas de un nuevo diseño y mecanismos de ejecución del marco financiero plurianual, que está en pleno debate, como ustedes saben, posterior a 2027, y que exactamente igual que la política de cohesión es de gran importancia para nuestra región.
Otro dictamen, superar los obstáculos de la cooperación en los servicios de urgencia de las regiones transfronterizas. Y, finalmente, cómo aprovechar todo el potencial de la política de cohesión para abordar el cambio demográfico. Este es un dictamen de particular importancia para nuestra región, un dictamen que, además, ha sido defendido por la Comunidad Autónoma de Asturias, en la que nosotros hemos tenido una actividad importante. Va a ser, esperemos, aprobado en el Pleno del 20 y 21 de noviembre, si no recuerdo mal, del Comité Europeo de las Regiones, que, por cierto, es el último pleno de la legislatura, puesto que comenzamos nuevo mandato a partir de febrero de 2025. Además, participaron diferentes personalidades, como el director general adjunto de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, Nicola de Michelis, Eric von Bresca, que es el director de la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea, y, además, Martín Guillermo, que, como saben, además de extremeño, es secretario general de la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa. Los 5 proyectos se aprobaron por unanimidad y en el debate de dictamen sobre el futuro de la cooperación territorial europea, Extremadura intervino para poner en valor la importancia de la cooperación transfronteriza y la contribución que ésta ha tenido en el proceso de integración europea y para hablar de la necesidad de garantizar una asignación económica suficiente en la política de cohesión para este apartado de la cooperación territorial o cooperación transfronteriza en nuestro caso. Del mismo modo, tuvimos la ocasión de defender la importancia de evitar los habituales retrasos, este es un punto de gran importancia, que suelen acompañar la aprobación de los programas de cooperación y que condiciona y dificulta su posterior ejecución. Por otro lado, en el debate sobre el potencial de la política de cohesión para abordar el cambio demográfico, se presentaron 3 enmiendas relativas a la oportunidad de hablar de emergencia demográfica en lugar de desafío o de reto demográfico. Por otro lado, la puesta en valor de la fiscalidad como herramienta en la lucha contra la despoblación y para hablar acerca de la importancia de contar con servicios itinerantes en las poblaciones que sufren este reto o esta emergencia que denominamos nosotros de la despoblación o del reto demográfico, servicios itinerantes que puedan prestar servicios que, en definitiva, necesita la población. Por lo que se refiere a la conferencia, contó con la asistencia del ministro de Economía de Finlandia, Willy Rydman, que, entre otras cuestiones, también un poco por necesidad, habló de la importancia de la seguridad y la estabilidad en la frontera oriental de la Unión Europea. Él manifestó pues, todas las dificultades que estaban viviendo en esa zona oriental de su frontera con Rusia por motivos obvios, porque las fronteras están cerradas y, por tanto, toda la relación humana, comercial, social que existía en esa frontera simple y llanamente ha desaparecido. Por tanto, él abogaba por disponer ayudas dentro de la política de cohesión específicas para permitir que esa zona oriental de la frontera pues, pudiese remontar su situación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Pues en turno de réplica tiene la palabra la señora Chamorro por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor Hurtado, nos congratula y mucho porque hemos visto que esta vez Extremadura sí ha participado activamente. Yo lo tengo que decir y cuando ustedes lo hacen, yo se lo reconozco, ha participado activamente presentando enmiendas en algunos de los dictámenes del Comité de las Regiones. Las 3 enmiendas a cómo aprovechar todo el potencial de la política de cohesión para abordar el cambio demográfico. Estamos completamente de acuerdo con su visión. Sustituir la palabra reto demográfico por emergencia demográfica. Sí que es cierto, porque hay que reconocer que hay territorios que tienen una grave situación. Ya no es un reto, es una emergencia y están viviendo problemas derivados de esta cuestión. Pero la situación de Extremadura yo no la consideraría que está tan mal. De hecho, yo sé que no le va a gustar, pero gracias a los gobiernos socialistas en Extremadura todavía no hemos tenido que cerrar ni un pueblo, que no se puede decir que esa es la situación de otros territorios. También nos ha hablado de una herramienta
una enmienda una enmienda que reconoce la fiscalidad como una herramienta clave en la lucha contra la despoblación. ¿Estamos de acuerdo? La fiscalidad puede ayudar a compensar las dificultades de acceso, por ejemplo, a la vivienda en ciertas poblaciones. La fiscalidad como medio para promover la residencia en determinados territorios. Puede ser parte de la solución, pero también puede convertirse esta fiscalidad en una especie de guerra fiscal, donde las comunidades se meten en una lucha de reducir impuestos para atraer empresas o residentes. Y nos preocupa porque eso puede acabar afectando a la recaudación y, por ende, a los servicios públicos que esa recaudación sostiene. Y, mire, podría hablarle de las medidas estrellas de su Gobierno. Ustedes, nada más llegar al Gobierno, le perdonaron 70 millones de euros a los ricos, o el cheque guardería, que está muy bien, pero que no llega al mundo rural, porque los pueblos de Extremadura no tienen guarderías privadas. O la iniciativa dirigida a traer nómadas digitales, que sí que en principio puede parecer una oportunidad, pero que deberíamos evaluar los riesgos. Porque si estos nómadas se acaban instalando en Extremadura, pero no en la zona rural, sino en nuestras ciudades, pueden acabar exacerbando los problemas de vivienda que ya tenemos. El Gobierno del PP no considera que tengamos zonas tensionadas de vivienda, pero ya es una realidad. Tenemos estudiantes que no encuentran piso y tenemos familias que no encuentran dónde vivir en las ciudades de Extremadura. Estas políticas ya se han demostrado que son contraproducentes en muchos sitios, por ejemplo en Lisboa, y nos preocupa de verdad que puedan agravar la crisis de la vivienda, desplazando a la clase media o a los más desfavorecidos fuera de nuestras ciudades. En el caso del dictamen del futuro de la cooperación territorial para después de 2027, ustedes han presentado 2 enmiendas, una no se aprobó, en la que se pedía el 0,26, si no recuerdo mal, de aumento de financiación para las regiones fronterizas, y la modificación al punto 48, a la que usted se ha referido, que permitiendo que los fondos destinados al crecimiento y desarrollo se puedan aprobar, utilizar y desembolsar rápidamente, para evitar los retrasos habituales. Completamente de acuerdo. Pero, de hecho, le invito a que proponga esta enmienda a su propio Gobierno. Los retrasos en las convocatorias que están sufriendo entidades del tercer sector o la cooperación las están condenando a estas asociaciones a la imposibilidad de la ejecución, con la consiguiente merma de su capacidad económica en los próximos presupuestos y la dificultad añadida de realizar su actividad. No le quiero recordar aquí que estas entidades son las que llegan donde no llegan las administraciones y que atienden precisamente a los sectores más vulnerables o los más desfavorecidos. Perdóneme. Aprovecho, señora Chamorro, para decirle que le quedan 30 segundos. Vale, no se preocupe. En cuanto a los otros 3 dictámenes, no nos consta que hayan hecho aportaciones. ¿Y cómo es posible que una región tan dependiente de los fondos de cohesión como Extremadura no haya participado más activamente en estos 3 dictámenes, cuando debería ser una de las voces más fuertes en la defensa de una política de cohesión que apoya a sus ciudadanos? Espero que pueda sacarme de mi error o contestarme a esta pregunta en su turno de dúplica. Muchas gracias, señora Chamorro, por ceñirse a su tiempo. Pues damos paso al señor director general para que proceda en turnos de dúplica durante 5 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Chamorro. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento de que esta vez sí hemos sido activos en el ámbito de la comisión. Me parece que es muy sencillo hacer el seguimiento de la actividad que está manteniendo Extremadura, tanto en el ámbito de los plenos del Comité Europeo de las Regiones como en las propias comisiones. Y usted verá que desde el inicio de nuestro Gobierno la actividad ha sido máxima. Otra cosa es que usted consulte la agenda pública algunas veces sí y otras veces no. En cuanto a las enmiendas, que es la última pregunta, me sorprende un poco. Nosotros, si usted quiere y lo puede hacer por escrito o pregunta oral, podemos hacer una relación de todas y cada una de las enmiendas que presentamos o apoyamos desde el Gobierno de Extremadura.
pero entenderá que esa es una labor ingente, porque obviamente en cada dictamen, en cada comisión y en cada pleno, claro que se presentan o se apoyan enmiendas que son extremadamente importantes para Extremadura, es evidente. Y eso lo sabe usted, o debería saberlo, porque es lo que se ha hecho siempre, es lo habitual. Yo le he mencionado 3 enmiendas exclusivas porque nos parece que son las que en este momento cubren de una manera más clara las necesidades que tiene nuestra región, pero evidentemente, claro que apoyamos y claro que defendemos y claro que presentamos otras enmiendas a lo largo de toda la actividad que se va produciendo en el Comité de las Regiones. Le quería solo hacer una apreciación, la del 0,26 que usted ha mencionado. Efectivamente, no se aprobó la enmienda que presenta Extremadura solicitando el 0,26 porque la que se aprobó hablaba del 0,8. Por tanto, se entiende que el 0,26 entra dentro de ese margen del 0,8 y así se comentó y, por supuesto, nosotros aceptamos que se retirase la nuestra para apoyar una que era bastante más ambiciosa de lo que nosotros estábamos planteando de inicio. Me sorprende mucho que usted hable de la preocupación que le entra con la fiscalidad de este Gobierno. Pues ¿sabe qué me preocupa a mí? La fiscalidad de este Gobierno central. Eso es lo que me preocupa. Las medidas que fiscalmente está impulsando para según qué territorios. Y no solo me preocupa a mí, en realidad creo que debería preocuparles a ustedes también. Eso es lo preocupante, la fiscalidad que el Gobierno está impulsando para territorios como Cataluña, por ejemplo. Me sorprende que diga que le preocupa que nosotros propongamos que se adopten medidas que fiscalmente ayuden a que en Extremadura se pueda luchar contra esa emergencia, que es una emergencia demográfica, que usted dice que no afecta a Extremadura porque no se cierran pueblos. Hombre, solo faltaría. Claro que no se cierran pueblos. Ya nos preocupamos nosotros de mantener los servicios activos para que no se cierren los pueblos. Pero no se olvide, este problema, que ahora mismo lo es para muchos territorios en España y en Portugal, por ejemplo, países vecinos con los que estamos trabajando de una manera muy intensa, a pesar de algunas declaraciones que he escuchado recientemente de que no mantenemos actividades con Portugal, cosa que me parece increíble, pero esto que nos está afectando a nosotros y de manera muy particular a algunas zonas, a algunos territorios en Extremadura, igual que en otras regiones españolas y portuguesas, esto va a ser un problema, es ya de hecho un problema a nivel europeo. Y así lo reconoce la propia Comisión Europea, que mantiene dentro de sus prioridades luchar contra la despoblación y luchar contra el envejecimiento de la población, porque evidentemente es conocido, Europa es un continente envejecido. Por tanto, todas las medidas que impulse el Gobierno, sea cual sea y del color que sea, que vengan a poner sobre la mesa propuestas para fijar población en nuestro territorio, entiendo yo que no pueden ser en ningún caso o en casi ningún caso rebatidas por prácticamente nadie. Y en este caso concreto de los nómadas digitales que usted ha mencionado, creemos que Extremadura es un lugar absolutamente idóneo para fijar población a través de esa medida y otras muchas que se están impulsando. Yo reitero, el compromiso que mantiene el Gobierno de la Junta de Extremadura, el Gobierno de la presidenta Guardiola con Europa es máximo. Yo estoy encantado de pasar por esta comisión cada vez que ustedes me lo pidan, primero porque es mi obligación, segundo porque de verdad que estoy encantado, pero entiendan que aquí deberíamos ir todos a una y no buscar vueltas donde realmente no las hay. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Damos paso a la segunda de las cuestiones de las preguntas. Pregunta 433, PROC 453.